Veamos algunos antecedentes. Eh, Tomemos en cuenta algunos datos importantes, ¿no? Como nosotros vemos en estos antecedentes, la primera invasión de Babilonia, la historia la encontramos en el capítulo 1 de Daniel. Se inicia con la primera incursión de Nabucodonosor en Judea, en el tercer año del reinado de Joacim. En esta incursión de Nabucodonosor, lleva en cautiverio a muchos jóvenes destacados en ciencias y en sabiduría, a fin de prepararlos para la universidad en ese tiempo de letras y lengua de los caldeos. El rey quería que los mejores jóvenes fueran educados para el servicio de su gobierno, así que seleccionó muchos jóvenes. Daniel y sus 3 amigos resultaron seleccionados y los envió a la universidad para que recibieran una educación especial. Me imagino de tantos elegidos, ellos 4 tuvieron, digamos, un trato mucho más especial, ¿no? Fueron seleccionados con mayor rigurosidad de acuerdo a las expectativas. Bueno, la influencia de las costumbres y de la religión babilónica no se dejaron esperar cuando llegaron estos jóvenes, ya que Aspenaz, jefe de los eunucos, le puso nuevos nombres y a estos 4 jóvenes, ¿no? A Daniel lo llamó Sazar, ¿no? Del hebreo, Bel protege la vida del rey. O Ananías, a quien le cambió por Sadrach, la corrupción del nombre Marduk. Y a Misael le puso Mesac, nombre sin explicación. Y a Azarías le puso Abednego, siervo del dios Nabú, un dios babilónico de aquellos tiempos. Esto fue hecho con el propósito de que estos jóvenes se fueran identificando con las prácticas de la región babilónica. Así fue la selección de estos jóvenes, para que puedan ellos formarse en las letras, en los idiomas, en las costumbres, en la vida de Babilonia. Pero eso es lo que nos dice la historia como antecedentes. Veamos qué nos dice la palabra de Dios, qué nos dicen las escrituras. Y vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 1. Si pueden abrir la palabra de Dios en Daniel capítulo 1, vamos a encontrar aquí la historia de Daniel y estos jóvenes y todo lo que sucedió al inicio de esta selección. Leamos juntos, mis hermanos. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, que era jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Vemos aquí que en esta invasión se le pide al jefe de los eunucos que busque bajo ciertas condiciones dentro de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, aquellos jóvenes que cumpliesen estas características, ¿no? Que no tuvieran ninguna tacha, que fueran de buen parecer, de buena presencia, enseñados en sabiduría y sabios de entendimiento, y sobre todo idóneos para poder estar en el palacio del rey. Vemos también en el verso 5, y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Vemos aquí que el mismo rey les señala la estrategia, la forma en la cual ellos tenían que ser influenciados, desde esta costumbre, desde la provisión, de la forma como ellos se alimentaban, y durante 3 años, para que luego sean presentados delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías,
Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A esto el jefe de los eunucos le cambió de nombre. Le puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Les cambiaron los nombres para poderlos relacionar e identificar más con su cultura. Y Daniel dice que propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los demás muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Y el jefe de los eunucos escuchó a Daniel. Escuchó a Daniel y con temor le dijo que tenía miedo que el rey lo vaya a matar. Pero Daniel había establecido una estrategia para poder conversar con él, una estrategia, una forma de poder llegar a él. Pero eso lo permitió Dios. En el verso 9 vemos que dice: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego de este tiempo nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz pues con tus siervos según veas. Consistió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días apareció el rostro de ellos mejor, más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Había dado resultado lo que le había dicho Daniel. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Lograron impactar al rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en su reino. Qué hermoso, mis hermanos, ver cómo el Señor estaba en medio de cada una de estas situaciones. Vemos en el verso 9 que dice: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Tal vez Daniel tuvo mucha intención en su corazón, pero Dios ya había puesto la forma, la estrategia, la calidez, cómo podía llegar a esta persona y poder conversar. ¿Se imaginan ustedes haciendo un trato con el jefe dependiente del rey, y él escuchando a Daniel y dándole la oportunidad, y él planteándole una alternativa, cambiándole todo el esquema que le habían dejado? Y era porque Dios había puesto en él gracia y buena voluntad. Dios estaba en medio de ellos. A estos 4 muchachos, dice en el verso 17, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. A pesar que fueron preparados, a pesar que estudiaron y a pesar que ya tenían una educación previa, Dios les estaba dando algo adicional. Que Dios iba a utilizar la vida de ellos en este lugar. Para eso, Daniel para poder desarrollar su liderazgo público, 4 áreas que cuidó en su gestión pública. 4 áreas importantes que le permitieron a lo largo de todo el tiempo que él estuvo allí poder desarrollar un formato de trabajo,
de tal manera que conforme pasaron los años y fueron cambiando los reyes, las circunstancias, él siempre se mantuvo igual y los demás lo vieron igual. 4 áreas importantes. La primera de ellas fue firmeza en su identidad. Puede que usted sienta a veces que no sabe exactamente por dónde se dirige como líder. A veces nos sentimos así. Pero imaginémonos a Daniel, un hombre que vivió 700 años antes de Cristo en Babilonia. Su verdadero nombre significa Dios es juez, Daniel en hebreo. Y al llegar secuestrado y cautivo a Babilonia, lo que ahora es el actual Irak, le cambiaron de nombre para borrar todo rastro de su identidad. Todo rastro de su identidad y de su cultura judía. Lo llamaron Belsasar, que significa príncipe de Bel. Es decir, un dios inventado dentro de los muchos que había en Babilonia. Eso hizo pasar una crisis en su identidad, ¿no? Llegar a un lugar y cambiarle de nombre. Al mismo tiempo, ellos los llevaron y los hacían observar el atractivo de Babilonia. Los historiadores nos comparten hechos sobre Babilonia. El reino contaba con más de 50 templos. Compararlo con un solo templo que había en Jerusalén era una maravilla, ¿no? Era haber cambiado de un lugar donde no había muchas cosas a un lugar lleno de edificios, con una imagen sólida de Baal que pesaba más de 22.000 kilos y con los famosos jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El río Éufrates atravesaba la ciudad, que estaba rodeada por 2 muros, uno de 7.5 metros de ancho y el otro de 23 metros. Una ciudad amurallada pero impactante. El palacio de Nabucodonosor, donde la Biblia nos dice fue llevado el joven Daniel, era considerado como el edificio más magnífico en la tierra en ese tiempo. De hecho, el rey pretendía que esta experiencia visual, impresionante, extraordinaria, cambiara la identidad y la vida y la forma de pensar de estos jóvenes judíos. Sin embargo, el desafío que enfrentó Daniel requería un increíble sacrificio de su parte. En Babilonia fue despojado de su hogar, su familia, su nombre, su cultura, su idioma. Tal vez él buscó encontrar todas las cosas que hacía antes en Jerusalén, los modales, las costumbres diferentes que tuvo que aprender, probablemente con mucha dificultad al inicio. Para evitar problemas con los oficiales y guardias, ¿qué había hecho Nabucodonosor? Con mucha gente que llegaba y tenía trato con ellos. Bueno, a muchos de ellos les tenían un trabajo bastante especial. Para Daniel era un poco difícil entender que en esos tiempos, por ejemplo, lo que hacían era para evitar aquellos que se acercaban digamos, donde estaban toda la parte importante, era convertirlos en eunucos. Y Daniel sabía eso y representaba para él una tristeza en su corazón, porque representaba la pérdida de la descendencia y del legado de una persona. Y ambas cosas eran muy importantes en la cultura judía. Daniel tuvo muchas oportunidades, tal vez para enojarse, para amargarse, o tal vez para frustrarse con estas circunstancias. Abrazar una cultura nueva, llena de comodidades, de oportunidades, pero lejos de sus costumbres, de su familia, lejos de sus convicciones. Ciertamente, ¿qué hubiera sido más fácil para Daniel? Darle la espalda a Dios, ¿verdad? Y adoptar una nueva mentalidad en un nuevo lugar, con muchos títulos, con muchas oportunidades, con muchos derechos. Sin embargo, Daniel no hizo eso. El segundo punto, no perdió su identidad, Daniel. El segundo punto que le ayudó en la firmeza, en la gestión, fue firmeza en sus valores y convicciones. Cuando nos encontramos en otra cultura, de hecho que vamos a encontrar mucha influencia. Tal vez nos ha pasado cuando hemos viajado a algún lugar y nos ha tocado a muchos vivir en otros lugares,
y vemos las costumbres, la forma de comunicarse, la forma de ver la vida, y tal vez a veces pueden influenciar un poco. Sin embargo, Daniel mantuvo la firmeza en sus valores y convicciones. Él empezó a conocer otra cultura, empezó a adaptarse a otra cultura sin salirse de sus principios, sin salirse de su identidad, de la convicción de seguir a Dios. Recuerde usted que Daniel fue entrenado durante 3 años con sus jóvenes amigos, Ananías, Misael y Azarías, para ser parte del equipo principal del rey, al servicio del rey, y eran parte de la realeza de Judá cuando ellos fueron llevados a Babilonia. Una de las exigencias y pruebas del rey para ver si los jóvenes les servían era que se adaptaran a sus costumbres, a su cultura, tanto en gastronomía como en muchas otras. Igual es que cuando uno va a alguna otra ciudad y tenemos que adaptarnos, como decíamos, a las costumbres de dichos lugares. Daniel se negó a seguir algunas costumbres. En este caso, en la gastronomía, se mantuvo firme en lo que él quería, porque sabía que lo que le estaban ofreciendo no era agradable delante de Dios. En Daniel 1:20 vemos que se describe la impresión del rey sobre sus 4 amigos, sobre los 4. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, dice que los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Daniel no cedió al cambio de su cultura y se mantuvo firme en sus valores, en este caso en el cuidado de su cuerpo. Pero Daniel también, en otro punto importante de esa personalidad que mantuvo, fue un negociador sabio. Dejó que Dios guiara las decisiones que él iba a tomar. Tal vez personalmente quiso hacer muchas cosas, pero estamos seguros que a través de su relación con Dios, Dios fue dándole a él la forma en la que podía llegar a las personas. Ante tal conflicto pueden notarse la convicción y la fidelidad de Daniel en Daniel 1:8, así como su prudencia al tratar con sus superiores. Firme en sus convicciones, cauteloso, inteligente en la forma de plantear las situaciones y sugerir soluciones. La escena en la que vemos en el capítulo 1 en realidad es una escena muy clara y muy profunda. Existe una conversación, ¿no?, en la que Daniel le dice a su carcelero, quien era en ese momento quien controlaba la vida de ellos, ¿no?, que estaba a cargo de ellos 4, que no iba a comer la comida que el rey ordenaba. El eunuco estaba obviamente en problemas, pues era una orden del rey y tenía que llevar los resultados. Sin embargo, Daniel le plantea una alternativa. ¿Qué te parece si nosotros no comemos y comemos otras cosas, pero danos unos 10 días y tú vas a ver ahí, haces el comparativo, y si en los 10 días no sucede, tú tomas las medidas necesarias? Le dio una sugerencia, le dio una alternativa. Al final de los 10 días de prueba, Daniel y sus amigos se veían mucho mejor comiendo los vegetales, que era lo natural para ellos. Daniel negoció con inteligencia, sin ceder sus valores. No olvidemos, no perdió su identidad, se mantuvo firme en sus convicciones, fue un negociador dependiente de Dios. Y número 4, tuvo una carrera de servicio público intachable, algo difícil de encontrar muchas veces en muchos líderes. Daniel volvió bajo la dirección de Daniel vivió bajo la dirección de 4 grandes reyes de Babilonia y Persia, de Nabucodonosor, de Belsasar, de Darío y Ciro. Murió, según el rastro de la historia y la arqueología, a una edad cerca de los 100 años, y siempre trabajó al más alto nivel político y económico de la época. Su carrera abarcó más de 70 años de servicio, y durante todo ese tiempo tuvo una carrera de servicio público intachable. Y me imagino que cuando iban pasando el tiempo, iban pasando los líderes, las autoridades, los reyes, cada uno de ellos tenía la misma imagen, la misma percepción.
El currículum de Daniel llamó la atención, por ejemplo, al rey Darío. Había desarrollado una carrera de servicio público intachable. La historia dice que Daniel fue víctima de una jugada política, y lo vemos en las escrituras, que se pretendía sacarlo de su posición. Había mucha envidia. Sus enemigos querían quitarle de encima y de hacer crear muchas situaciones, inclusive hasta hacerle ciertas trampas, ¿no? Y dejarlo mal delante del rey. Bueno, y en cierta forma lograron que el rey Darío eh, le diera como cena a los leones, una historia bastante contada. El mismo Daniel mostró su carácter frente a Darío cuando salió del foso de los leones. En Daniel 6:22 encontramos, mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque delante de él he sido llamado inocente. Tampoco delante de ti, oh rey, he hecho nada malo. Dios estaba en medio de ellos, en medio de las circunstancias, en medio de una persona que era fiel a su identidad, fiel a su fe y su convicción, fiel a su cultura, sabio porque dependía de Dios y porque había logrado una carrera de servicio intachable. Qué importante, mis hermanos, estos 4 rasgos que tenía Daniel. Finalmente, Daniel es un ejemplo para los líderes en la gestión pública. Íntegro, estudioso, enfocado en el servicio, era un hombre honrado y no le encontraron ninguna falta, ningún error, ningún vicio. Vemos aquí la primera conclusión, la imagen a seguir de un líder cristiano dentro de la gestión pública, que no eligió estar en ese lugar, sino que Dios lo puso. Las circunstancias hicieron que Dios estuviera en medio de él. También recordemos que fue un empleado todo el tiempo, no tuvo ninguna empresa propia, no fue rey, pero fue un gran líder, un gran negociador. Planteó muchas soluciones, generó riqueza, porque estaba en dependencia con Dios. Fiel a sus convicciones, su integridad y su dependencia de Dios estuvo en todo tiempo. Pero lo más importante de todo, la fidelidad de Dios siempre estuvo en medio de sus pruebas, porque tuvo una vida consagrada al Señor. Qué importante, mis hermanos. Nos preguntaríamos en esta mañana y reflexionemos, ¿estamos haciendo todo esto donde Dios nos ha puesto? Tal vez ahora también somos líderes que gestionamos en algún lugar, tal vez en la gestión pública, en la gestión privada, tal vez con nuestras profesiones o nuestras áreas de trabajo hemos ido creciendo y ahora tenemos otros cargos más altos. Y estamos haciendo lo mismo que hizo Daniel, donde Dios nos ha puesto. Nos preguntaríamos también, ¿estaríamos dispuestos a pasar y sufrir todo lo que vivió Daniel en medio de un mundo secular? A no perder nuestra identidad, a no ser tentados a cambiar nuestra cultura, nuestra forma de vivir, a no ser influenciados, a hacer las cosas con la sabiduría de Dios y no con la sabiduría humana, sacándole provecho a las cosas. ¿Estaríamos dispuestos a pasar y sufrir todo lo que vivió Daniel en medio de estas circunstancias? A veces nos preguntamos si nosotros debemos elegir la opción de poder desarrollar una vida dentro de la gestión pública o privada, pero tal vez muchos de nosotros ya estamos inmersos. Tal vez no estaríamos dispuestos a ser vendidos como José, ¿verdad? O entrar a una cueva de leones y mantenernos firmes en las convicciones que Dios puso en nuestras vidas. Y la otra pregunta sería, ¿puede la gente de su trabajo decir lo mismo de usted? Lo que hablaban de Daniel. ¿Pueden sus compañeros de estudios, familiares, amigos o vecinos decir lo mismo de usted? ¿O podríamos cambiar? ¿Puede la gente de nuestro trabajo decir lo mismo de nosotros?
Pueden los compañeros de estudios, familiares, amigos, vecinos, donde haces tus compras, decir lo mismo de nosotros. Que realmente hemos guardado nuestra identidad, que somos agradables a Dios, que somos gente, que somos amables, que tenemos una vida diferente, porque reflejamos la transformación que Dios ha hecho entre nosotros. La fuerza de mantenernos firmes en nuestras convicciones proviene de la fe en Jesucristo, de nuestra relación con Él y de nuestra convicción en la palabra de Dios. Tal vez, mis hermanos, podemos estar en una circunstancia parecida. Nos ha tocado de repente asumir alguna coordinación, ser director, ser gerente, o asumir algún cargo que tiene que ver con tomar decisiones para la ciudad o para una comunidad. Y tengamos que enfrentar y desarrollar estas áreas que desarrolló Daniel. No perder la identidad, mantenerse firme en las convicciones, saber en todo tiempo sabiamente y bajo la dirección de Dios poder tratar en las circunstancias que suceden en estos tiempos. Pero sobre todo tener una vida intachable, que muestre cómo Dios ha transformado nuestra vida en una vida diferente. Mis hermanos, que Dios nos ayude a que donde nos ponga Dios, las personas vean personas distintas, transformadas, bajo el poder, la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, mis hermanos. Amado Padre, gracias te damos en este tiempo. Tal vez nosotros mismos, Señor, queremos el cambio en nuestra sociedad, en nuestro país. Pero, Señor, nosotros mismos, como hijos de Dios, somos parte de ese cambio. Que nuestras vidas realmente alumbren, que sean sal sobre la tierra, que sean esa lámpara que transformen, que ayuden a seguir extendiendo tu palabra de amor, de gracia, de justicia, de perfección. Que la vida de la iglesia, de los miembros de la iglesia, sea una vida que ayude a transformar esta sociedad, este país. Que seamos nosotros, Señor, con la mejor política, Señor, que es la política que tú has puesto en nuestros corazones, de la verdad, Señor, del amor, de la paz. Bajo tus escrituras se pueda transformar en una nación distinta. Que nuestra iglesia, que nuestras vidas ayuden, Señor, a transformar muchos corazones, muchas familias, muchos hogares. Ayúdanos, Señor, a ser parte de ese trabajo en donde nos hayas colocado, Señor. Seamos la sal de la tierra, la luz del mundo, Padre Santo. Gracias te damos por todo lo que haces por nosotros, por habernos escogido para seguir extendiendo el reino de Dios. Alabado seas en tu magnificencia, Señor. Gracias te damos en esta mañana y bendice este tiempo, Señor, que tenemos en familia como tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.